Bien, para aprovechar el tiempo vamos a iniciar ya con la clase. Nuevamente, muy buenos días a cada uno de ustedes. De verdad, espero que se encuentren muy bien. Que Dios esté derramando bendiciones sobre cada uno de ustedes y su familia. Les agradezco por su presencia en esta clase, la cual espero les sea de mucha ayuda para su aprendizaje y también para desarrollar los ejercicios que tienen como tarea para esta semana. Espero que con esta clase ya no vayan a haber dudas, pero si siempre las hay acerca de algún ejercicio que tiene un poquito más de complejidad, quedo al tanto de sus mensajes. Pueden escribirme a mi número y ahí voy a estar recibiendo sus dudas y aclarándoles y ayudando en lo que pueda. Bueno, ¿qué les parece? Iniciamos la clase entonces. Bienvenidos. El tema para el día de hoy es la ecuación general de la parábola. Así es, la ecuación general, diferente a la ecuación canónica o ecuación ordinaria de la parábola. Ahora tenemos la ecuación general. ¿Y cómo obtenemos esta ecuación general y de qué manera se nos presenta en los ejercicios? Pues es lo que vamos a ir viendo y los procesos necesarios para encontrar esta ecuación. Para esto, iniciamos recordando uno de los problemas que resolvimos en la clase anterior. Llegamos hasta donde tenemos esta ecuación canónica. Veamos los factores x menos 2 al cuadrado igual a menos 8y menos 1. Hasta ahí encontramos la ecuación canónica. ¿Y qué pasó en ese día? Algunos de ustedes me preguntaban, Mister, ¿y por qué la dejamos hasta ahí? ¿Ya no podemos seguir desarrollando esta ecuación? Pues en ese momento lo dejamos hasta ahí porque esa es la forma de la ecuación canónica, donde tenemos un factor elevado al cuadrado y en el otro lado de la ecuación tenemos un factor lineal. Entonces, ahora sí vamos a ver qué obtenemos al desarrollar la ecuación canónica, al desarrollar los factores que tenemos ahí indicados. Bien, pasamos de la ecuación canónica, entonces retomo ese ejemplo. Tenemos x menos 2 al cuadrado igual a menos 8, multiplicando el factor y menos 1. Desarrollemos el producto de los factores, entonces, en cada lado. En el miembro izquierdo tenemos un binomio elevado al cuadrado, y al desarrollar este binomio, tenemos que el primer término se eleva al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, así tenemos 2 por x por menos 2, esto es menos 4x, y el segundo término elevado al cuadrado, pero este ya con signo positivo, así tenemos 4. Hemos desarrollado el binomio entonces, y en el otro lado, ¿qué podemos hacer? Pues multiplicamos menos 8 por el factor y menos 1, así nos queda que esto es igual a menos 8y más 8. Y ahora esta ecuación ya no se parece en nada a la que teníamos anteriormente en su forma canónica. Si igualamos a 0 y pasamos menos 8y más 8 al otro lado, a donde están las x, tenemos que nos va a quedar así la ecuación x al cuadrado menos 4x más 8y, que estaba con signo negativo, pasa al miembro izquierdo con positivo, y ese menos 4 lo obtuvimos ya que tenemos más 4 en el lado izquierdo y pasamos al otro lado menos 8, entonces 4 menos 8 nos queda menos 4. Igualando a 0, ahí obtenemos ya la ecuación general de la parábola. Esto sería la ecuación general de la parábola, donde ya no hay factores, sino que hemos desarrollado los factores y la tenemos igualada a 0. Otra forma en la que podemos tener la ecuación general es, por ejemplo, despejar la x y mandar la variable y y el término independiente al otro lado. Esto podemos hacerlo, nos quedaría de esta manera. Primero, vamos a despejar 8y para no estar moviendo la mayoría de términos, solo movemos menos 8y al otro lado, pasa a negativo, menos 8y. ¿Qué podemos hacer para dejar solo la y? Pues pasar a dividir ese menos 8 con todo y signo a cada uno de los miembros que están en el lado izquierdo. Así tenemos que menos 8 pasa a dividir a x al cuadrado, menos 8 pasa a dividir a 4x, y menos 8 pasa a dividir a 4. Recordemos que debemos dividir toda la ecuación por menos 8. Y efectuando estas divisiones, pues x al cuadrado entre menos 8 nos queda igual, solo con signo negativo. 4x entre menos 8, menos entre menos nos da más. Podemos simplificar, sacamos cuarta a 4 es 1 y cuarta a 8 es 2. Así nos queda un medio de x
Y simplificamos también 4 sobre menos 8. Eso nos queda un medio. Y menos entre menos nos da más. Por eso nos queda con signo positivo. Bien, ya está incorporada la mayoría. Avanzamos. Entonces tenemos estas dos formas representadas de la ecuación general de la parábola. Una, hemos desarrollado ya los factores, el binomio, y nos queda igualada a 0. Y otra, después de igualar a 0, podemos despejar, en este caso, la variable y. Y en el caso que la variable y esté elevada al cuadrado, quien vamos a despejar es a x. Vamos a dejar a x ahí sola en su respectivo miembro. Esta gráfica, esta parábola es de tipo horizontal, de tipo vertical, perdón, ya que x es la variable que está elevada al cuadrado. Muy bien, la ecuación general de la parábola. Vamos a tener dos formas, al igual que en la ecuación canónica, para parábolas horizontales y parábolas verticales. Para una parábola horizontal que tiene vértice en h, k, no en el origen, sino que en h, k, se tiene lo siguiente. La ecuación general va a estar expresada de esta forma. A va a ser el coeficiente que acompaña y al cuadrado, B, el coeficiente que acompaña a x, C, el coeficiente que acompaña a d, y d va a ser el término independiente de nuestra ecuación. Es decir, A, B, C y D van a ser valores reales, no van a ser variables. Aquí están representadas como variables, pero ya en la ecuación van a estar representadas como coeficientes que acompañan a x y a y. Aparte de esta forma de la ecuación de la parábola horizontal, tenemos los siguientes datos. Y les recomiendo que anoten esto en su cuaderno porque le va a ser muy útil para resolver los problemas. ¿De qué manera podemos encontrar el coeficiente b si tenemos una ecuación canónica o de otra manera? Para eso necesitamos el valor del parámetro p y tenemos que el coeficiente b va a ser igual a menos 4p, menos 4 veces p. Y aquí podemos despejar también y tendríamos el valor del parámetro que va a ser igual a b sobre menos 4. Es decir, podemos encontrar ambas cosas solamente trabajando con la ecuación, despejando lo que necesitamos. Si necesitamos el coeficiente c, lo encontramos multiplicando menos 2 por la coordenada del vértice. Es decir, si en el problema nos dan la coordenada del vértice, podemos encontrar el coeficiente c. Solamente igualamos c igual a menos 2 por la componente en y, que será k. Y también podemos encontrar k. Si nos dan la ecuación general y nos piden el vértice, podemos despejar k y k va a ser igual a c menos 2. Eso lo vamos a utilizar en otro problema más adelante para que veamos que nos es muy útil esta información. Y finalmente tenemos el coeficiente d, que va a ser igual a la componente k del vértice elevado al cuadrado más 4, multiplicando el valor del parámetro y multiplicando h también. Es decir, para encontrar a d necesitamos encontrar las coordenadas del vértice y tener el valor del parámetro. Para una parábola vertical, es decir, una parábola donde x es elevado al cuadrado y vértice en h, k, se tiene lo siguiente. Ahora el coeficiente a acompaña a x al cuadrado. B siempre acompaña a x, c acompaña a y d es nuestro término independiente siempre. Ahora van a cambiar un poco la siguiente información. Ahora b va a ser igual a menos 2h, es decir, la componente h en el vértice. B igual a menos 2h. Esto pueden anotarlo, por favor. C va a ser igual a menos 4p y d va a ser igual a h al cuadrado más 4p por k. En la horizontal era d igual a k al cuadrado. Ahora tenemos en la vertical d igual a h al cuadrado. Solamente cambian las componentes de los vértices que vamos a multiplicar según sea el tipo de la gráfica. Muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta este momento, pueden hacerla. Igual si van surgiendo dudas, pueden escribirme en el chat y yo voy a estar revisando constantemente. Muy bien. Sí, si no quieren estar acudiendo a la presentación luego,
pueden tomar apuntes en su cuaderno de estos datos más importantes para que la información sea más inmediata para poder resolver los ejercicios. Así lo tienen en su cuaderno. Si no, pues pueden revisar la presentación o acceder a la videoclase también, la cual les estaré compartiendo el enlace más tarde, el enlace de la clase de Zoom. Muy bien, entonces, dados estos elementos de las ecuaciones generales de las parábolas, tanto horizontales y verticales, procedemos a lo siguiente. Ese tema está antes de la ecuación general de la parábola, ustedes pueden verificar en su libro de texto, y decidí agregarlo nada más aquí como parte del tema, ya que es un proceso que va a ser muy útil y necesario para poder encontrar, a partir de la ecuación general, la ecuación canónica de la parábola. Entonces el proceso para completar cuadrados es el siguiente. Bien, tenemos por ejemplo esta ecuación general de la parábola. Y igual a x al cuadrado menos 6x más 5. Antes de completar el cuadrado, quiero que ustedes me respondan qué orientación tiene esta parábola, si es de tipo vertical u horizontal. Bien, veamos. Recordemos, cuando la variable x es la que está elevada al cuadrado, estamos hablando de una parábola de tipo vertical. Cuando la variable y está elevada al cuadrado, entonces sí, es una parábola horizontal. En este caso es una parábola de tipo vertical. Muy bien, entonces el proceso para completar cuadrados, para llevar esta ecuación en su forma general a su forma canónica, es el siguiente. Vamos a sumar y restar a la expresión algebraica el término b entre 2 al cuadrado. ¿Y quién es b? B es el segundo coeficiente de la ecuación, el segundo coeficiente de x. Así, el segundo coeficiente de x es menos 6. Lo tomamos positivo. Ahí tenemos el coeficiente b va a ser igual a 6. Si la ecuación fuera x igual a y al cuadrado menos 4y más 3, b sería el coeficiente que acompaña a y, no a y al cuadrado, sino que a y. Bien, entonces tenemos que b en este caso es igual a 6. Veamos si hay alguna consulta. Muy bien. B es igual a 6. Ahorita solo hemos identificado el coeficiente de x. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues pongamos atención, lo primero que vamos a hacer es dividir b entre 2, ya que nos dice que vamos a sumar y restar la expresión algebraica, el término b entre 2 al cuadrado. Primero dividimos b entre 2. b es 6. b entre 2 será 6 entre 2. Esto es igual a 3. Y ahora que ya dividimos entre 2, vamos a elevar al cuadrado. Y 3 al cuadrado es igual a 9. ¿Qué vamos a hacer con ese 9? Nos dice la regla que estamos utilizando que vamos a sumar y restar para no afectar, ya que si sumamos algo, tenemos que quitarlo para no afectar a la expresión algebraica original. Bien, entonces lo que vamos a hacer es agrupar entre paréntesis el x al cuadrado menos 6x y ahí sumamos el 9. El 9 que encontramos de dividir 6 entre 2 y elevarlo al cuadrado. Lo sumamos ahí y cerramos paréntesis. Sumamos el 5 que ya estaba en la ecuación, pero como sumamos 9, también lo vamos a restar ahí afuera del paréntesis. Así nos queda x al cuadrado menos 6x más 9 más 5 menos 9. Este va a ser el trinomio cuadrado perfecto que completamos. ¿Para qué? Para tener lo siguiente. X al cuadrado menos 6x más 9 lo podemos factorizar como este binomio al cuadrado. Será la diferencia de x menos 3 al cuadrado. Al desarrollarlo nos va a dar lo mismo, x al cuadrado menos 6x más 9. Por eso es que completamos cuadrado, para poder factorizarlo de esa manera, convenientemente. Y ahí ya tenemos a x menos h. Bien,
Y menos 4 nos resultó de hacer la diferencia de 5 menos 9. Ahora pasamos 4 al otro lado. Nos queda y más 4 igual al factor x menos 3 al cuadrado. Y ahí ya tenemos la ecuación en su forma canónica, donde tenemos el factor y más 4, que sería y más k, y x menos 3, donde sería x menos h al cuadrado. Y esta es la ecuación canónica. Bien, repito este proceso. Permítanme un momento. Bien, creo que todo quedó claro hasta donde encontramos el valor de 9. Muy bien, eso lo obtuvimos de dividir 6 entre 2 y ese resultado lo elevamos al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es completar cuadrados. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos los términos x al cuadrado menos 6x. Eso lo vamos a agrupar entre paréntesis y ahí sumamos el 9 que obtuvimos. Y cerramos paréntesis. Así tenemos x al cuadrado menos 6x más 9, agrupado entre paréntesis. Tenemos más 5 que estaba originalmente en la ecuación al principio. Y como sumamos 9 a la ecuación, lo restamos también, pero eso lo hacemos afuera de los paréntesis. Es decir, ahí a 5 le vamos a restar 9 también, porque lo que estamos agregando lo debemos de quitar. Es como que sumemos 0. Sumamos 9 y le quitamos 9, estamos sumando 0 realmente. Estamos trabajando convenientemente para poder completar el cuadrado. Ahora, cuando ya tenemos entre el factor el trinomio cuadrado perfecto, x al cuadrado menos 6x más 9, podemos factorizarlo de la manera x menos 3 al cuadrado. Y hacemos la diferencia de 5 menos 9, así nos queda menos 4. Luego despejamos ese menos 4 al otro lado de la ecuación y nos queda y más 4, igual al factor x menos 3 al cuadrado. De esa forma hemos completado cuadrados y hemos llevado de la forma general de la parábola a la forma canónica o ordinaria. Ese es el proceso para completar cuadrados, el proceso que se va a utilizar para llevar la ecuación general a su forma canónica. Bien, ejemplo 1. Este ejemplo les va a servir para la primera sección de ejercicios y nos pide determinar la ecuación de la parábola y nos da la directriz, que está en y igual a menos 1 sobre 10, y también nos da las coordenadas del foco, que es en 0,1 sobre 10. Es un ejemplo muy parecido al primer ejercicio. El ejercicio 96, de hecho. Bien. Tenemos como fórmula inicial que y va a ser igual a menos p. Y tenemos que la directriz va a ser igual a y igual a menos 1 sobre 10. Y tenemos y igual a menos p. Eso nos indica que menos p es igual a menos 1 sobre 10. Y si multiplicamos todo por menos 1, nos queda que p es igual a 1 sobre 10. Así hemos obtenido el valor de p. Bien, el foco tiene por coordenadas h, k más p. Y la coordenada del foco que nos da el problema es 0,1 entre 10. ¿Qué significa eso? Bueno, la coordenada en h es 0 y la coordenada en k nos dice que es k más p. Pero si es 1 entre 10, necesariamente o indispensablemente tiene que ser 0 la coordenada en k, porque al sumárselo a 1 entre 10, pues sigue siendo 1 entre 10. Por eso podemos afirmar que el valor de p es igual a 1 entre 10. Y el vértice aparte es 0,0, ya que a la coordenada en y del vértice le estamos sumando el valor de p. Y así nos queda 0,0 más 1 sobre 10. La coordenada del foco es 0,1 sobre 10.
Bien, ¿por qué la ecuación de la directriz es y igual a menos p? Bueno, esta es una de las principales fórmulas que se dio en los primeros temas para encontrar los elementos de la parábola en aquella tablita que estudiábamos, donde teníamos eh, la directriz la obtenimos de la forma y igual a menos p, es de fórmula. Por eso de ahí podemos utilizar los dos valores que tenemos, y igual a menos p y igual a menos 1 sobre 10, los igualamos ambos, menos p igual a menos 1 sobre 10, y ahí obtenemos un valor 1 sobre 10 positivo. ¿Cómo se obtuvo el valor del vértice? Bueno, otra fórmula que tenemos para encontrar la coordenada del foco nos dice que a la coordenada en K le vamos a sumar el valor de P. Y aparte el foco inicial en el problema nos dice que es 0,1 sobre 10. Eso significa que debemos de buscar un número que al sumarlo, en el caso del vértice, nos dé 1 sobre 10. Y para no afectarlo, el único número que funciona es 0. Así tenemos la coordenada del vértice en 0,0. Si le sumamos a la coordenada en y del vértice, que sería k, le sumamos 1 sobre 10, así nos queda el foco, 0,1 sobre 10. Por eso podemos afirmar que el vértice es en 0,0. La coordenada en y también es 0. Bien, estamos en una parábola de tipo vertical, nuevamente les repito, donde la variable x está elevada al cuadrado. Y al ser de vértice en 0,0, pues va a ser el primer tipo de parábola que estudiábamos, con vértice en 0,0 en el origen. Y esta, su ecuación es igual a x al cuadrado igual a 4py, porque no hay coordenadas en h, k, ya que estas son 0. Entonces aquí vamos a sustituir el valor de p. Y es lo único que podemos sustituir, ya que no hay coordenadas en h y en k. Así tenemos que x al cuadrado va a ser igual a 4 por el valor de p que obtuvimos era 1 sobre 10. Solo podemos realizar este producto y nos queda 2 quintos de y. ¿Por qué? Sacamos mitad a 4, esta es 2, y mitad a 10 es 5. Ya no podemos seguir simplificando, entonces nos queda la ecuación x al cuadrado igual a 2 quintos de y. Y podemos despejar y también. 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, y 2 que está multiplicando a y pasa a dividir, es decir, le damos vuelta a la fracción. Así nos queda 5 medios de x al cuadrado igual a y. Ejemplo número 2. Este ejemplo es para la sección de ejercicios del número 99 al 102. Y lo que nos pide en estos problemas es lo siguiente. Nos pide transformar la ecuación de la parábola de esta forma. Debemos de tener la y igual a por el factor x menos b al cuadrado más c. ¿Y qué significan este a, b y c? Pues a, b y c son números reales. Y la sugerencia que nos dan para transformar la ecuación es completar cuadrados. Así se nos presenta esta ecuación. Y igual a 4x al cuadrado menos 8x más 10. Nuevamente es una parábola de tipo vertical, ya que x está elevado al cuadrado. Y nos da como sugerencia para resolver este problema completar cuadrados. Utilizamos ese proceso entonces para resolver este problema. Lo primero es sacar factor común a 4x al cuadrado menos 8x. Factor común numérico nada más, no vamos a sacar la variable. El factor común numérico sería 4. Factor común de x al cuadrado y de 8x. Así nos queda 4 por x al cuadrado menos 2x. ¿Para qué hicimos esto? Pues ya tenemos ahí agrupado las variables x al cuadrado y menos 2x. Ahora podemos completar cuadrados. Y vamos a hacer nuevamente el proceso que utilizamos. Identificamos el valor de b, es el coeficiente que acompaña a x.
Voy a dejar de compartir pantalla un momento para eliminar ese recuadro. Muy bien, creo que ahora sí. ¿Pueden confirmarme si miran la pantalla, por favor? Sí, sí aparece. Muy bien. Y ya no aparece el cuadro. ¿Sigue viendo verde la pantalla? Sí, bueno. Ahora sí. Muy bien. Podemos avanzar entonces. Muchas gracias por estarme avisando de esa clase de cosas que suceden. Vamos a avanzar porque ya nos quedan pocos minutos. Muy bien, nos quedamos en este ejemplo. Teníamos esta ecuación y habíamos sacado factor común 4, porque siempre necesitamos que x al cuadrado esté con coeficiente igual a 1. En algunos casos les va a aparecer un medio de x al cuadrado, por ejemplo. Entonces, lo que deben de hacer es multiplicar toda la ecuación por 2 para poder eliminar ese un medio. Si aparece 3x al cuadrado, pueden sacar factor común 3, y si el otro término tiene factor común, pues dividen todo entre 3. La idea es que x al cuadrado tenga un coeficiente igual a 1. Muy bien, dicho esto, tenemos ya agrupado x al cuadrado menos 2x, y necesitamos completar cuadrados ahí entre paréntesis. Nos falta el tercer término, el término independiente. Ese lo vamos a obtener dividiendo el coeficiente de x, que es 2, vamos a dividir entre 2, esto es igual a 1, y ese 1 lo elevamos al cuadrado. 1 al cuadrado pues es 1. Muy bien, nuevamente repito, sumamos ese 1 dentro de la agrupación de términos que tenemos, de x al cuadrado menos 2x más 1, lo sumamos ahí, afuera teníamos más 10, y ese 1 que sumamos dentro de los paréntesis lo restamos fuera de los paréntesis. Sumamos dentro del paréntesis, restamos fuera del paréntesis el mismo número. Así a 10 le quitamos 1 y nos queda que eso va a ser igual a 9. Ahora podemos factorizar x al cuadrado menos 2x más 1. Lo podemos factorizar como x menos 1 al cuadrado, ya que podemos desarrollar el binomio y nos queda x al cuadrado menos el producto, el doble producto del primer término por el segundo, nos queda menos 2x, más el tercer término al cuadrado, que es 1. Por esa manera lo factorizamos así, x menos 1 al cuadrado. Y tenemos el 9, simplemente lo reescribimos. Y ahora tenemos los valores ahí, como nos pedía el problema, que lo quería de la forma y igual a por x menos b al cuadrado más c. ¿Quién es a en este caso? Es 4, que está multiplicando el factor x menos 1. B es 1, que está en x menos b, el valor de b es 1. Y c es ese número que está sumando afuera del paréntesis.
En este caso es 9. Si en algún caso nos quedaría, por ejemplo, 4x menos 1 al cuadrado menos 9, el valor de c sería menos 9. Entonces ya le hemos llevado a la forma que nos pedía. Y de esta forma se desarrollan los ejercicios del 99 al 102. Todos llevan el mismo proceso. Bien, si tienen alguna consulta, pueden hacerla en este momento. Bien, esta parábola es de tipo vertical. También puede darse el caso en que sea de tipo horizontal, donde y esté elevada al cuadrado. Pero en los problemas que propone el libro son de este tipo. Por eso solamente pongo este ejemplo, ya que solamente da y igualado a x al cuadrado. Todas son de tipo vertical. Pero de igual manera se procede en el caso de parábolas horizontales. Factorizamos y al cuadrado menos cualquier coeficiente que acompaña y es el mismo proceso que utilizamos de completar cuadrado. Muy bien, pasamos al otro ejemplo. Este ejemplo es para los ejercicios del 103 al 106, que serían ya los últimos de la sección de ejercicios. Bien, los ejercicios que hay que realizar son del 96 al 106. Esos son los ejercicios que corresponden para su trabajo. Muy bien, determinan las coordenadas del vértice de la parábola. Las coordenadas del vértice son en h, k. Y nos dan la ecuación general de la parábola. Y lo que necesitamos es encontrar las coordenadas del vértice. Bien, aquí tenemos tres opciones. La primera es completar cuadrados. Este proceso es un poquito más extenso, pero pueden utilizarlo. Completar cuadrados, recuerden que van a obtener y menos algo al cuadrado. Ese número que acompaña al factor y es k. Y el número que acompaña al factor x menos o más algo, ese número va a ser h. Es una forma de encontrar el vértice. La otra opción se le presenta a continuación. Primero necesitamos despejar la variable x, es decir, mandar todos los términos con y, que está elevado al cuadrado y menos 8y, y el término independiente al otro lado. Dejamos la x ahí solita. Y así podemos identificar los siguientes coeficientes. A va a ser el coeficiente que acompaña a y, en este caso es 1. B, a x, perdón, va a ser 1. B va a ser igual a 1, el coeficiente que acompaña a y. C igual a menos 8. Coeficiente que acompaña a menos y. Y el término independiente va a ser 9. Ese va a ser d. Así hemos identificado todos esos términos. ¿Para qué? Porque podemos hacer lo que se presenta a continuación. Primero, identificamos que es una parábola horizontal y vamos a utilizar la información que se presenta en la lámina número 4 para conocer el valor de k. ¿Qué se nos presentaba en esa información? Nos decía que el valor de c va a ser igual a menos 2k. Y podemos encontrar k, que es lo que necesitamos, la coordenada del vértice, y lo despejamos de ese valor. Así tenemos que k va a ser igual a c, ese menos 2 que multiplica a k pasa a dividir a c. Nos queda que k lo podemos encontrar dividiendo c entre menos 2. Y tenemos el valor de c, pues sí, lo hemos identificado, y ese es igual a menos 8. Así tenemos que k va a ser igual a menos 8 entre menos 2. Y esto es igual a 4. K es igual a 4. Entonces, no es necesario completar cuadrados, sino utilizar esta pequeña fórmula. Solamente identificamos los coeficientes A, B, C y D para poder sustituir. En este caso necesitamos el valor de C. Y el menos 2, que ya es de fórmula, que está en el denominador. Así nos queda K igual a 4. Entonces nos falta solamente la coordenada H para completar el vértice, y esa coordenada es en X. Menos 4 es la coordenada en Y, es 4, perdón, 4 positivo. K acompaña al factor Y, por lo tanto es la coordenada en Y también. Entonces, para encontrar el valor de H, despejamos X en la ecuación. Ya la teníamos despejada y vamos a sustituir el valor de Y igual a 4. 4 positivo. El 4 positivo.
ese signo menos, no le pongan atención. Es 4 positivo, ya que el valor de K era 4. Y así tenemos, al sustituir en la ecuación, ya tenemos despejada X. Tenemos Y, sustituimos por 4, 4 al cuadrado, menos 8. En lugar de Y colocamos 4 también, más 9, que es nuestro término independiente. 4 al cuadrado es 16, 8 por 4 menos 32, más 9. Efectuamos las sumas y restas y tenemos que esto es igual a menos 7. Entonces, ¿qué hicimos? Una vez que obtuvimos con la fórmula anterior el valor de Y, que es la misma coordenada en K, ahora en la ecuación vamos a sustituir donde aparece Y, ese valor que ya encontramos, que era 4. Y así vamos a tener la